Durante años, la raza humana ha buscado maneras en las cuales se pueda comunicar, ya sea por alertar la llegada de un enemigo, compartir el conocimiento, como Newton escribiendo Principia Mathematica, demostrando la ley de la gravitación universal. Los grandes líderes y estrategas tratando de adquirir información para realizar su próximo movimiento. Mercurio como mensajero de la mitología romana, o la invención del teléfono por Antonio Meucci. Como vemos, son muchos los intentos de comunicación que ha hecho el hombre. Pero el más grande de todos ha sido el Internet, que nos permite estar comunicados a ti y a mí. Las preguntas son muchas. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Quién lo inventó? ¿Y cómo funciona? Para entender esto, debemos de saber las raíces del Internet. Alejandrinos, daremos un viaje por el espacio-tiempo. Preparen sus cinturones, porque vamos a descubrir los orígenes del Internet. El Internet es una gran herramienta hoy en día y la hemos hecho muy indispensable. Podríamos decir que ha formado parte de nuestro estilo de vida. Pero la pregunta aquí es, ¿desde cuándo vivimos con el Internet y quién o quiénes son sus creadores? Para esto, debemos entender que el Internet es un medio de comunicación que vino a revolucionar el mundo, y como este, hubieron otros más. Vamos a dar un viaje para conocer los medios de comunicación más importantes en la historia de la humanidad. Pero en lo que viajamos en los tejidos del espacio-tiempo, debemos de saber que la comunicación es muy importante para nuestra especie, como para muchas otras. Y existen diferentes maneras de comunicarse. Pueden ser visuales, tal como lo hacen las aves. Química, como lo hacen las hormigas al segregar hormonas. Eléctrica, como lo hacen los tiburones, o bien con sonidos, como lo hacen los delfines y las ballenas. Y ese último es el medio por el cual nos empezamos a comunicar, con sonidos. Después empezamos a plasmar todas estas ideas en las paredes de las cuevas o en pieles de animales, pero estas no resultaban ser suficientes para el humano. Así que decidió crear un sistema totalmente diferente, signos. Lo llamaron la escritura. Es aquí donde inicia la historia de la humanidad, a partir de la creación de la escritura. Cada cultura tenía su código, el cual puede ser signos o bien gestos. Por ejemplo, los griegos tenían su alfabeto y los romanos tenían el latín. La acción que surge al ejecutar este código se le llama habla, y esta es la base para los próximos medios de comunicación. Ya se logró comunicar de un individuo a otro a distancias cortas. Se solucionó el problema de conservar las ideas y transmitir la información. Ahora surge otro problema, y hay que mejorarlo también. Son las largas distancias. ¿Cómo solucionaría el hombre esto? Creo que debes de sentirte aliviado sobre que las largas distancias siempre han sido un problema y un dolor de cabeza para las comunicaciones. Por eso los nativos americanos tratarían de crear un sistema para solucionar esto. Ellos crearían las famosas señales de humo, una enorme columna de humo que dependiendo de la situación se presentaba un color en este humo. Como vemos, ellos ya tenían su código, el color del humo. Este invento no solo se utilizó en América, sino que también se utilizó en la muralla china. La extensión de la Gran Muralla requería que todos estuvieran comunicados, así que utilizaron las señales de humo. Pero ya sabemos qué pasaba en Asia y en América. ¿Qué había con el resto del mundo? Bueno, estamos en la Edad Antigua y los griegos y egipcios ya utilizaban el sistema de las palomas mensajeras. Así es muy antiguo. Los medios de comunicación tenían que seguir evolucionando. Le siguieron el servicio postal o de mensajería, establecido por el rey Ciro II del Imperio Persa. La vasta extensión de este imperio necesitaba que toda ciudad estuviera comunicada. Para esto, el rey Ciro II ordenó que se tenía que comunicar todas las ciudades. Así que un hombre a caballo era el encargado de recolectar todos los mensajes e información pertenecientes al imperio. Los medios de comunicación seguían en constante evolución, desde el pergamino hasta el papiro. Pero llegó uno que llegó para quedarse, y fue el papel, creado por los chinos, popularizado por los árabes, y al fin llegando a los europeos. Estamos en la Edad Media, y lo sabemos por el horrible olor que emana de todos lados. En la Edad Media el conocimiento se limitaba al impartido por la iglesia, la analfabetización y la ignorancia predominaban por todas partes. Con tan solo decirles que si un campesino u otra persona diferente a un sacerdote o monje viera un libro, no tendría ningún significado,
solamente sería un pedazo de cuero con muchas hojas. Un libro podría tardar años en hacerse debido a su contenido y detalles, pero si tan solo se produjera en masa, se llevaría el conocimiento a gran cantidad de la población. Este es un principio del librero de Alejandría, llevar el conocimiento para todos. A finales del Renacimiento, Johannes Gutenberg crea la imprenta, llevando al mundo extensas copias de varios libros. El invento de Gutenberg revolucionó las comunicaciones. Sus principales obras fueron órdenes papales, entre otros documentos, pero el que más destacó fue la Biblia de 42 líneas, con 180 ejemplares realizados. Un asalto a Maguncia, la ciudad natal del inventor, llevaría al mundo a conocer la imprenta. Martín Lutero aprovecharía de este invento para rebelarse contra algunas acciones de la iglesia y así formar al grupo protestante. Después del gran suceso de la creación de la imprenta, en 1650 surge el primer diario del mundo, llamado Allgemeine Zeitung, creado en Alemania y publicado 6 días a la semana, y al parecer no era diario. Ay, no manches, ese chiste estuvo buenísimo. Este viaje por el espacio-tiempo me está haciendo más chistoso. Pero como dije, el lenguaje usa un código, que para nosotros pueden ser las letras, o bien pueden ser las señas. Las señas pueden ser utilizadas por la gente sin la capacidad de hablar ni de escuchar. El lenguaje de señas ya era utilizado y practicado por los europeos, pero en 1771 surge en París la primera escuela del mundo para sordomudos, creada por Abad Charles Michel de Lepé. El conocimiento es para todos, y Louis Braille consideró a los ciegos para que estuvieran conectados al mundo y a sus ideas, así que ideó el famoso sistema de psicografía mejor conocido como sistema Braille, que consistía en varios relieves que las personas con la discapacidad de ver podían interpretar. Estamos llegando a nuestro destino y lo sabemos porque huele horriblemente a carbón y me acabo de golpear con un cable de telégrafo. Entramos a la primera revolución industrial. Estamos en 1844 y los estudios de Samuel Morse han rendido frutos para poder crear un medio de comunicación efectivo. El invento de Morse consiste en enviar un pulso de señal eléctrica a través de un cable como con el que me golpeé, para que después sea recibido y sea interpretado en el lenguaje que usan los telégrafos, el código Morse. Un pulso de señal eléctrica corto para que sea el punto y un pulso de señal eléctrica largo para que sea la raya. Es 1854 y Antonio Meucci está inventando el teléfono, o para él el teletrófono, pero a él no se le otorgó la patente, sino a Alexander Graham Bell en 1876. Se empiezan a sentar las bases del internet. La comunicación por cables ya está hecha. Vehículos como el tren y los primeros prototipos de los autos empiezan ya a circular. Entrando al siglo XX ya empieza a oler mucho a quema de combustibles fósiles y la contaminación aumenta. El telégrafo se quedaría atrás cuando Tesla empieza a hacer sus experimentos con ondas electromagnéticas y creando así la radio. Y en estos escuchando a extraterrestres. No, esa es otra historia. Bien se dice que Marconi creó la radio, pero no fue así. Tesla realizó primero este invento. El italiano Marconi recibiría en 1904 injustamente la patente de la radio. La televisión tendría sus inicios en los años 20 gracias al invento de John Logie Baird. Años después, Philo Taylor Farnsworth crearía la televisión de rayos catódicos. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung. ¿Qué es eso? No me salgas por cosas. No. 1935, los Juegos Olímpicos de Berlín, donde esta sería una de las primeras transmisiones de la historia y también una de las más potentes de toda la humanidad. Debemos de salir de aquí y llegar a nuestro destino rápido. 1939, el orgullo mexicano Guillermo González Camarena patenta en México el disco catódico, que presentaba los colores rojo, verde y azul, que daría a las televisiones color. Las computadoras, que son una parte esencial para el internet, también tuvieron su evolución a lo largo de la historia. Desde la Pascalina,
la calculadora de Leibniz, hasta la más reciente creación de Hermann Hollerith, una computadora capaz de responder en binario, o sea, con un sí y un no. La Primera Guerra Mundial trajo muchísimos avances tecnológicos, tanto para la guerra como para la sociedad. Es 1931 cuando Vannevar Bush crea la primera computadora analógica capaz de calcular la trayectoria de los misiles. Ya se puede enviar parte de la información gracias a la radio. Pasamos la Primera Guerra Mundial, y como vimos a Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín, creo que no se veía muy contento con los tratados de Versalles, así que debemos apresurarnos en este viaje. Cerca de 1941, Konrad Zuse crea la Z3, considerada la primer computadora de la historia de la humanidad. Antes de seguir con nuestro viaje, vamos a hacer una parada en Londres. Pero al parecer toda la gente está apresurada. Creo que hay un discurso de Churchill en la televisión o algo por el estilo, porque todos están yendo a sus casas y a los refugios antibombas. ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! ¡Prepara el agujero de gusano! ¡Rápido! ¿Qué? ¿No está disponible? ¡Motor Warp! ¡No tenemos 2 minutos! ¡Los malditos bombarderos nazis están arriba de nosotros! Motor de curvatura Alcubierre. ¡Rápido! 10 segundos, ok. 10, 9, 8, 7. ¡Cinturones de seguridad! 6, 5, 4, 3, 2, 1...